En la intro de este capítulo quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han puesto su granito de arena, ya que se completó la recaudación mínima para realizar 6 ediciones de Pod Night Madrid en el 2024. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 891 de Al Otro Lado del Micrófono, donde el metapodcasting, o sea, un podcast que habla sobre todo lo relacionado con el propio podcasting, es el protagonista. Yo soy Jorge Marín y soy el que está al frente de EOB Productora, y hoy quiero haceros un repaso sobre los mejores episodios de este metapodcast a lo largo de este año, del 2023. ¿Cómo sé que estos han sido los mejores episodios? Bueno, pues porque así lo han querido los integrantes del canal de Telegram de este podcast, al que podéis acceder a través de alotroladodelmicrófono.com/telegram. ¿Y cómo deciden estas personas cuáles son los mejores capítulos? Bueno, pues esto los que sois habituales ya lo sabréis, pero cada sábado, una vez que finaliza cada ciclo de 5 episodios, hago una encuesta en este canal en la que todos vosotros podéis participar y expongo allí los 5 capítulos de cada semana. Se pueden hacer múltiples votaciones para los distintos episodios, puedes votar incluso a los 5, que no tendría mucho sentido, pero bueno, oye, si te han gustado mucho todos, pues votas a los 5, y de esa manera me ayudáis a saber cuáles son los mejores episodios o cuáles son los temas que más os gustan, para yo poder ir configurando una mejor parrilla de contenidos cada semana, y de paso para hacer cada final de temporada y cada final de año un repaso a los episodios más votados del canal de Telegram. Comenzaré por la semana del 14 de enero, en la que el capítulo 10 años desde que grabé mi primer podcast se hizo con el galardón de esa semana. Cuando vuelva en enero, no sé si grabaré sobre mis 11 años desde que grabé mi primer podcast, o sobre estos 4 años y medio que llevaré grabando al otro lado del micrófono, porque tela lo que ha cambiado mi forma de grabar. La semana del 21 de enero la votación fue para Podcast FC y Podcast Foro Coches, 2 canales de Telegram en los que debería estar tu podcast. Quiero mandar un saludito desde aquí al administrador de ese canal, que hace muy poquito hablé con él, y oye, se merece todos mis respetos y todo mi cariño, porque trata muy bien esto que tanto me gusta de promocionar el podcasting. Nos vamos hasta el 28 de enero. Pregunta, 2 puntos. ¿Puedo perder suscriptores si cambio el nombre de mi podcast? Y en este episodio pues respondí precisamente a esa pregunta, y bueno, pues poniendo en una balanza si merece la pena o no hacer ese cambio de naming para perder o ganar o estabilizarse en cuanto al número de suscriptores de tu podcast. El episodio número 700 fue el más votado de la semana del 5 de febrero, y ese capítulo fue muy especial porque fue una grabación presencial y fue la entrevista que realicé a Leo, Ajeno al Tiempo, y el título de ese capítulo fue El podcasting de Ajeno al Tiempo y cómo cambió su vida. Como muchos sabréis, Leo es un argentino que hace unos cuantos años se vino a vivir a España, y su vida empezó a cambiar en el momento que decidió grabar un podcast sobre The Walking Dead. Si tenéis que escuchar un episodio largo de esta temporada, os recomiendo ese, porque la verdad que es digno de admirar. Desde aquel entonces era la primera vez que nos veíamos, desde aquel entonces nos hemos visto unas cuantas veces más en WordCamps, como fue la de este caso, la WordCamp de Griñón del año pasado, y espero verle más pronto que tarde. En la semana del 11 de febrero ganó ¿No conoces Podchaser? Te presento el IMDb del podcasting, o lo que sería más bien IPDB de Internet, la Internet Podcasting Database, donde podréis encontrar todo lo relacionado con todos los podcasts que están allí registrados, incluso los que no están registrados también, porque tira del repositorio de Apple Podcasts. La semana del 18 de febrero el capítulo ganador fue Opinión, 2 puntos. Ceder demasiado tiempo al chat a los asistentes de un directo. También un capítulo reflexivo sobre la importancia que le dan a algunos podcasts cuando están grabando en vivo. 25 de febrero, esa semana fue otra vez para un capítulo de Opinión, 2 puntos, mi rutina como oyente de podcast. Y esto tengo pendiente grabarlo porque mi rutina aquí ha cambiado un poquito, no mucho, pero un poquito. Y yo creo que merece la pena contar
los pequeños cambios. Me tengo que reescuchar este capítulo para hacer una nueva versión. 4 de marzo, la semana del 4 de marzo tuvimos un empate. Hombre, Apple Podcast, tú eras el elegido. Y opinión, 2 puntos, numerar los episodios de un podcast. Es necesario y ese capítulo, el 724, fue el último que numeré en el título del capítulo. A partir de entonces lo numeré en la descripción de cada capítulo, las notas del episodio. Nos vamos hasta la semana del 11 de marzo y aquí el ganador fue opinión, 2 puntos. Los créditos en el podcasting, también muy necesarias. Por cierto, quiero dar las gracias a Carmenia Moreno, la voz que podéis escuchar en los indicativos, a Antonio Poveda, el diseñador de la carátula y bueno, de las creatividades de este podcast, a Juan Navarro, la voz que podéis escuchar en la intro de cada episodio, y a Jason Shaw, el creador de esta entrada que podéis escuchar de fondo. Todos ellos y mi voz hacen posible que me pase cada día al otro lado del micrófono. La semana del 18 de marzo fue para 2 capítulos, hubo otro empate. Accidentes y asesinatos en torno al podcasting. Qué misterio de capítulo. Opinión, 2 puntos. Asumir las consecuencias de tus palabras en un podcast. También están algo relacionados, fíjate tú. Esos suicidios y asesinatos con la opinión de los podcasts. Bueno, el episodio el 25 de marzo fue para romper el espacio-tiempo gracias al podcast. Y gracias a este episodio sigo rompiendo el espacio-tiempo de vez en cuando que llega algún comentario a ese episodio en concreto. La semana del 8 de abril fue para... El ganador se hizo... iniciativa Assassin's Creed promovida por la comunidad Podgaming. Hashtag lunes podcastero. Una recomendación recomendando todos los episodios que participaron en esa iniciativa dedicada a la saga Assassin's Creed. La semana del 16 de abril, opinión, 2 puntos. Nos preocupa demasiado la calidad de audio de nuestros podcasts. Y este fue una reflexión que me sigo haciendo de vez en cuando escucho algunos podcasts que no digo que no lo merezcan, su éxito, ojo, pero sí que la compensación que hay en cuanto a trabajo, horas invertidas, me sorprende mucho. La semana del 22 de abril, la cantidad de descargas refleja la calidad de un podcast, también muy relacionado con el episodio de la semana anterior, ese capítulo de opinión. Nos vamos a la semana del 29 de abril y el ganador fue YouTube, la plataforma dominante del podcasting. Yo lo dudo. Las sorpresas y las vueltas que da la vida. A finales de este año, el 2023, Google anunció el cierre de su plataforma Google Podcast y que nos fuéramos mudando a YouTube Podcast. Ojo, que a lo mejor el año que viene tenemos sorpresa. Hay sorpaso. 6 de mayo, el ganador fue ¿Por qué se hacen podcasts copiando formatos radiofónicos? Por Laura Ubaté. Muchas gracias por pasarte, Laura, fue todo un placer tenerte por aquí, siempre es un placer que vengáis a quitarme un poquillo de trabajo con vuestros episodios, pero en este caso fue una invitada de honor que tuve esa semana y todo un placer, de verdad, tenerte por aquí. 13 de mayo, el ganador fue opinión, 2 puntos, la sobreedición y el abuso de los efectos sonoros en un podcast. Y ahí os solté mi opinión sobre este tema en cuanto a la sobreedición y el exceso de efectos. La semana del 20 de mayo fue para correr una media maratón gracias a los podcasts, madre mía. Todavía no me creo que en abril de este año corriese una media maratón y que pese a decir que no iba a volver a correr ninguna, me volví a apuntar a la semana siguiente y ahora tengo un poquito de miedo porque tengo que prepararme otra vez en apenas 4 meses y medio. Pero bueno, tendré que escuchar muchos podcasts. 27 de mayo, el ganador fue el nicho a la hora de crear un podcast. Opinión, el nicho a la hora de crear un podcast. Es que estaba pensando, tengo que revisar ahora que se ha confirmado que va a haber Pod Night Madrid el año que viene, tengo que revisar el calendario para ver que no me coincida ese fin de semana, porque me pasó el año pasado y es un poquito, una experiencia, correr una media maratón y hacer una Pod Night Madrid en el mismo fin de semana, madre mía. Disculpadme que me voy por los cerros. 3 de junio, el capítulo ganador fue... Opinión, pensando en lanzar un podcast, hazlo, ya habrá tiempo para perfeccionar. Y nos tenemos que ir a la semana siguiente, el 10 de junio, donde el ganador fue, estos podcasts, en este caso os hablé del podcast que faltaba, un podcast dedicado a Star Wars, bueno, en este caso es el podcast que faltaba sobre Star Wars, o sobre Ahsoka, o no, Andor, estaban reseñando por aquel entonces, y el hashtag Dale Pacoto, que es el grito de guerra, por así decirlo, que le dedican los compañeros de la Fosa del Rancor
en cada episodio al ya fallecido Pacoto, y es una pena. La verdad que cada vez que escucho ese grito... Bueno, qué decir. La semana del 17 de junio el ganador fue el capítulo que grabó Carmenia Moreno sobre la apatía de escuchar podcast, por Carmenia Moreno. Un gran capítulo. La verdad que a Carmen, a ver si se vuelve a pasar, que hace mucho que no se pasa por aquí, a grabar una de estas reflexiones, porque también viene muy bien y a mí me encanta escuchar las opiniones de los demás. 24 de junio, opinión 2 puntos. ¿Es positivo para el oyente que un podcast le deje sin contenido durante un tiempo? Pues sí, sigo opinando lo mismo y creo que es necesaria cierta desconexión, que el oyente te eche un poquito de menos de vez en cuando. 1 de julio, opinión 2 puntos. Sigue el instinto de tu podcast, no el de tu plataforma. Y esto lo sigo corroborando. Hay que hacerle caso a lo que te diga tu audiencia, y no del todo, pero así lo que te diga tu corazón, no los requisitos que te pida tu plataforma de podcast a cambio de visibilidad. Malo. El 8 de julio hubo empate entre los dos episodios y fueron uno titulado 6 meses de EOB Productora y opinión 2 puntos. Decir adiós a un podcast. Un episodio un poco reflexivo sobre cuando uno cierra un podcast o cuando como oyente te cierran uno de tus podcasts favoritos. Aquí me vais a permitir que haga un poquito de tiempo porque fueron las vacaciones y hasta llegar a la siguiente encuesta me va a costar un poquito. Tenía pendiente hacer un episodio sobre el primer año de EOB Productora, pero me voy a esperar porque realmente el primer año se cumplirá en febrero y es tontería hacer uno sobre este año 2023 de EOB Productora cuando dentro de un mes y pico o mes y poco voy a hacer un año y será mejor hacerlo así. Nos vamos hasta la semana del 26 de agosto y el ganador fue... comienza la 5ª temporada de Al otro lado del micrófono. Hombre, este episodio siempre de reencuentro con los oyentes es muy satisfactorio y la verdad que a mí me hace mucha ilusión siempre retomar las nuevas temporadas. La semana del 2 de septiembre la encuesta dio como ganadora el episodio dedicado a Micro Descubierto en Podnight Madrid 2023, donde, bueno, pues describía, creo que no era la entrevista con Sigor, no, porque esa fue en agosto. Esta fue simplemente mi reflexión preparando el terreno para la siguiente Podnight Madrid que se realizó a principios de septiembre con A Micro Descubierto, Sigor Vallejo entrevistando a Claudio Serrano. La semana del 9 de septiembre el ganador fue Editando ruidos de boca seca y frecuencias de relajación. Este trabajo que me vino de la mano de Carmenia Moreno para arreglar un curso de relajación que no le gustaban los ruidos que había hecho su profesor. 16 de septiembre, opinión 2 puntos, publicidad directa con patrocinios. Y este ciclo de la publicidad, de los distintos tipos de publicidad, me parece que se llevó... la semana siguiente, la del 23 de septiembre, no repitió ese ciclo, sino que fue octubre, 2 puntos, el mes de los eventos de podcasting. Recordemos que este mes de octubre se han batido todos los récords en cuanto a eventos de podcast, porque madre mía, hemos tenido casi todos los fines de semana. El 1 de octubre el ganador fue opinión, 2 puntos, auriculares inalámbricos deportivos por Bluetooth. Yo pensaba que el ganador iba a ser el siguiente, el capítulo que dediqué la semana posterior, dedicado a los auriculares inalámbricos por Bluetooth por conducción ósea, pero no. El ganador del 7 de octubre fue Los timadores comienzan a utilizar el podcasting como cebo, con Alex Fidalgo y el podcast Lo que tú digas. Una fea costumbre que tienen algunos timadores de utilizar el buen nombre de algunas personas destacadas o algunos podcasts bastante famosos para intentar colarnos noticias que no son, fake news o, bueno, en fin, timos. El 14 de octubre el ganador fue ¿se puede celebrar una ceremonia nupcial en forma de podcast? Se puede. Que vivan los novios. Desde aquí, que viva Girl y que viva Soda Pop, que fueron los novios que me encargaron, me otorgaron un gran regalo como fue organizarles su ceremonia nupcial en forma de podcast junto a mi querido Germán como maestro de ceremonias, y la verdad que fue todo un placer, un gran fantástico fin de semana y un gran podcast en vivo. Me vais a disculpar que voy a beber un poquito de agua, que este episodio es un poco largo. Ya estoy por aquí, disculpad.
La semana del 21 de octubre el ganador fue: gracias al podcasting puedo hacer algo que me hubiera gustado tener de niño, y es el mero hecho de llevar a mis hijas al colegio, llevarlas y recogerlas cada día, que es un verdadero placer, y eso me lo ha dado el hecho de trabajar para mí mismo gracias a Evo Productora y gracias al podcasting en general. La semana del 28 de octubre el ganador fue JPod13, ¿por qué escucho podcast? Estoy loco. Una conversación que tuvimos, una mesa redonda que tuvimos en las JPod13, varios oyentes de podcast, entre los que me incluyo, y que además tuve el privilegio de moderar. La semana del 30 de octubre el ganador fue: me gustaría que incluyeses más contenido de podcasting. Esta es una encuesta que hice que no. Esta es una encuesta que hice a los propios suscriptores del canal de Telegram, no sobre los episodios, sino sobre el propio funcionamiento del canal de Telegram. Que por cierto, me han pedido que meta más contenido en este canal y no solamente mis episodios. El 4 de noviembre, ahora sí. El 4 de noviembre el ganador fue: el poder de ponerle un micrófono delante a alguien, en especial a los niños. Un capítulo que me gustó muchísimo grabar sobre dos experiencias que he tenido con dos niños, un niño y una niña. Que al ponerles delante suyo un micrófono, la experiencia que tuve, madre mía, indescriptible. De verdad que no os lo podéis perder, porque fue un episodio fantástico y ojalá volver a repetir esos momentos como si fuera la primera vez. La encuesta del 11 de noviembre, el ganador fue Podnight Madrid, echando la vista atrás para mirar hacia adelante. Fíjate, estos capítulos, ahora cuando hago este rewind al año, hoy, claro, hasta ahora estaba bastante preocupado si va a salir o no adelante el crowdfunding de Podnight Madrid. Hoy mismo, que se ha alcanzado el objetivo mínimo, ya respiro tranquilo, pero capítulos como estos me hacen echar la vista atrás otra vez, para ver lo que estaba pasando por mi cabeza por aquel entonces, y era que tenía serias dudas sobre hacer o no una nueva edición de Podnight Madrid. Ahora ya está visto y comprobado que sí, que la gente, los patrocinadores tienen ganas, pero por aquel entonces no lo tenía del todo claro. El 18 de noviembre la encuesta se la llevó Opinión, Zoom PodTrack P8, una interfaz de audio, una mesa de mezclas que tuve el privilegio de probar para un curso que di en un colegio de educación infantil y primaria de mi localidad, y que, pues me sirvió para contaros mi experiencia con esta interfaz, esta mesa de mezclas, y compararla un poquito con la Rodecaster y la Rodecaster 2, que son las que yo he probado más recientemente. Mira, hablando otra vez del crowdfunding de Podnight Madrid, 25 de noviembre arranca el crowdfunding de Podnight Madrid 2024. Pues menos de un mes, 26 días se ha tardado en conseguir los 4.000 euros que eran necesarios como mínimo para realizar un nuevo ciclo de 6 Podnight Madrid, y aprovecho de nuevo a volver a dar las gracias a todos aquellos los que habéis puesto vuestro granito de arena. Patrocinadores, mecenas, podcasts, etcétera. De verdad, muchas gracias. 2 de diciembre. El destino ha querido que disfrute de una Rodecaster Pro 2. Y os lo conté en ese episodio, pero quiero seguir dando las gracias. Gracias a todas las personas que me apoyaron para tener la primera versión de la Rodecaster Pro 1. Gracias al destino, que hizo que se rompiese 2 veces estando en garantía, y gracias a la tienda y al distribuidor de Rode en España, que me la cambiaron por una Rodecaster Pro 2 a un mes de que se acabase la garantía de la Rodecaster Pro 1. Gracias de nuevo a todos. La encuesta del... aquí está un poquito más por abajo. Aquí, 17 de diciembre. Esta es la última que puedo leeros, porque esta semana, como entenderéis, no la voy a poder incluir en este capítulo. No sé cuál de los episodios saldrá el más votado, porque los 5 normalmente de cierre de año suelen gustar bastante, pero bueno, ya veremos. Lo que sí que se ha llevado el galardón de esa semana, de la encuesta de esa semana, mejor dicho, fue para Opinión, publicar tu podcast en Apple Podcast es vital. Y de verdad sigo opinando lo mismo. Perder un poquito de tiempo, y si necesitáis ayuda, pedídmela, pero publicar vuestro podcast allí, porque eso va a hacer que se difunda por muchas plataformas más. Antes de despedirme, quiero volver a dar las gracias a todos los que habéis estado este año escuchando estos episodios y votando por cada uno de los capítulos todas las semanas, todos los sábados. Creedme que cada semana, cuando me toca preparar la encuesta, pues tengo cierto
cierto nerviosismo, ¿no? Sobre si va a votar mucha o poca gente, sobre qué capítulos van a ser los más votados. Yo hago mi apuesta, porque lógicamente también tengo derecho a votar, y de hecho es que si no voto no puedo ver los resultados. Y hay veces que me sorprendéis, porque yo voto unas cosas que creo que son las que más van a gustar, incluso los capítulos que más me han gustado a mí grabar, pero muchas veces estoy muy equivocado. Y la verdad que me gusta equivocarme y que me digáis, no, Jorge, eso que tú pensabas que iba a triunfar no es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta esta otra opción. Y cuando eso ocurre, la verdad que me alegráis el fin de semana, y la siguiente semana que me toca grabar, pues no sé, se lleva un poquito más llevadera porque me hace estrujarme un poquito el cerebro para seguir buscando nuevos contenidos para pasarme al otro lado del micrófono. De nuevo, muchas gracias a todos. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.